Jon, sartzean naiz, bat bi hiru.
Kaixo, eguardion guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaurko honetan, dakizutenez, estatuto politikoaren inguruko hausnarketa egitera etorri gera, eta zentzu horretan Euskal Herria Bildu duen posizioa gaur gertatu denaren inguruan eta entregatu den testuaren inguruan eta barren inguruan guk gauza nola ikusi ditugun. Orduan lehenik eta behin guk eztabaida guzti honen kontestuari erreparatu nahi diogu, enegarrenez hitz egiten delako parlamentu horretan autogobernuari buruz, enegarrenez erabakitze eskubideari buruz, enegarrenez burujabetzari buruz, eta guzti hauei buruz. Urteak eta urteak daramazkigu, hamarkadak daramazkigu, nolabait ere, etengabean eztabaida berdinari ekiten. Eta zentzu horretan esan nahi duguna da, gure ustez kontestu oso zehatz batean eman dela, kasu honetan eztabaida hau. Alde batetik garbi dagolako gure ustez aspaldidanik herri honetan, autonomismoaren fasea agortutako fase badela, hortarako arrazoi nahikorik badaude hori esateko, Lizarra Garazitik ona, nahiko edatua eta nahiko konsensuatutako erreflexioa da hau, autonomiatik, autonomismotik eta autonomiak erakartzen duen harreman sistematik ez dago aurrera egiterik, eta bigarren aldiz, mundu guztiak kontziente delako, urte luzeetan, bai Tribunal Konstituzionala, bai lege organikoen bidez, autonomiak ematen zituen tresnak, zapuztu, mugatu egin dituela. Eta beraz, krisi horretan gaude. Eta zentzu horretan ere, esan behar dugu, momentu historiko konkretu honetan, 1978ko regimenaren krisi sakonean bizigarela, eta krisi horretan baduela zerikusi handi bat, lurralde vertebrazioaren inguruan dagoen krisia. Arazo nazionalak alegia berriz ere, mahai gainean jartzen dute, estadu krisi hau. Eta kontestu horretan egiten dugu eztabaida hau. Eta gure ustez horri erreparatu egin behar diogu. Zein izan da gure jarrera eztabaida guzti honetan? Argi esan behar dugu berriz ere, Euskal Herria Bilduk esaten duena egiten duela, eta egiten duena esan egiten duena. Euskal Herria Bilduk zer egin du? Parlamentuak emandako mandatoa bete. Guk hori egin dugu, ez dugu besterik egin. Gu lehenengo momentutik esan genuen eztabaida honetan zertzen autogobernua guretzat. Eta autogobernua oso gauza erretza eta simplea da, nola baitere jendeari adierazteko. Autogobernua tresna bada, zertarako ditugun arazoi aurre egiteko. Ez da eztabaida identitario bat. Eztabaida da, ze tresnak ditugu euskaldunak, ditugun erronkei aurre egiteko. Eta bigarrenik, zer da guretzako erabakitze eskubidea? Askotan esaten ari gara. Erabakitze eskubidea gauza oso simple bada. Nork erabakitzen du, non erabakitzen du, eta zer erabaki egiten du. Gu lehenengo momentutik esan genuen harreman eredua aldatu beharrean geundela. Eta menpeko eredu batetatik, burujabea zen eredu batetara jun behar ginela. Berdintasunean oinarritutako harreman batetara pasatu behar ginela. Eta hori sinisten genuenez, adostasunera heldu ginen ponentzian. Zertan zegoen adostasuna? Ze plano egin genituen autogobernuaren etxea egiteko? Adostasuna 4 ataletan zegoen. 3 probintziak Euskal Nazioaren parte zirela, eta beraz Euskal Herria nazio bat dela, eta beraz nazio guztiek bezala eskubide demokratikoak dituela. Bigarrenik, Euskal Herriak autodeterminazio eskubidearen jabe dela, nazio guztiek bezala. Hirugarrena, botere maila eta kompetentzian inguruko hausnarketa eta plantamendu oso zabala eta ambiziosoa egiten genuen, eta hor gehien bat oso garrantzia handia ematen genion kompetentzia sozioekonomikoei, eta logarrenik berma sistema bat planteatzen genuen zertarako berriz ere lortutako akordio hori ez zapuzteko, ez mugatzeko, ez Tribunal Konstituzionaletik, ez lege organikoetatik. Eta akordio hori historikotzat eman genuen. Esan genuen, akordio honetatik posible da harreman konfederal bat osatzea eta harreman eredua aldatzea. Konfederal hitza 19 aldiz ateratzen da, oker ez banago, base eta printzipioetan, oinarri eta printzipioetan.
Eta horrekin mandato bat eman genuen, parlamentutik. Omen adituen komisio batetara. Eta esan genion, plano hauekin etxe bat egin behar dezute. Plano hauekin egin behar dezute etxe bat. Baina hori ez da gertatu izan dena. Mandatoa oso garbia zen, oinarri eta printzipioetan oinarrituta artikulatu bat egin behartzen. Eta oinarri eta printzipioiek Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostatutakoak ziren. Eta Euskal Herria Bildu izan da bakarra mandatoa betetzen, gu hitzekoak garelako, eta bere garaian ja gure artikulado propioa jarri genuen mai gainean. Eta orain dela hilabete batzuk esaten genuen kezkatuta geundela gertatzen ari zenarekin. Eta zoritxarrez denborak arrazoi eman digu, berriz ere. Zen eta ze gertatu da? Gertatu dena oso simplea da. Mandatu horrek gauza bat eskatzen zion adituei. Egondako adostasunetik artikulatu bat egitea. Eta beraz artikulatuak erantzun behar zion EAJ, PNV eta Bilduk lortutako akordioari. Eta zer dator bueltan? Bueltan datorrena da EAJ, PSOE, Podemos omen duten akordio bat. Hori da gertatu dena. Eta zergatik gertatu da? Lehenengo momentutik Urkullu jaunari, lehendakariari eta EBBko sektorei etzitzaiolako ezer gustatzen sinatutakoa. Eta zer egin dute? Subterfugio bat egin dute. Komisio bat antolatu dute, konfidentzialtasunaren izenean izkutuan egin dituzte eztabaidak, eta eztabaida horretatik zer dator? Beste aliantza politiko bat, beste konsensu berri bat, beste gehiengo berri bat, EH Bildu eta PNVren artekoari aurre egiteko. Hori da egin dutena, hain simpleki. Zeren eta galdera eta jendea galdera oso erretza du egiteko. Eta da, nola da posible? Mandato bat egotea parlamentuan, eta esatea artikulatu bat egin behar da. Oinarri eta printzipio hauekin. Euskal Herria Bilduk eta PNVek adostutako oinarri eta printzipio hauekin, eta bueltan datorrena da adostasun bat. Bildu kanpoan uzten duna eta PSOE eta Podemos sartzen duna. Horrek bi esplikazio eduki dezake, bakarrik. Bata da, oinarriak eta printzipioak ez dira respetatu, edo bi, PSOE eta Podemos orain, urte bat beranduago, printzipio eta oinarrekin ados daude. Ez daka esplikazio handi gehiagorik. Eta gu badakigu ze gertatu dan. Printzipio eta oinarriak ez dira errespetatu. Eta ze gertatzen da hori gertatzen denean? Bildu ez dagoenean, gauza harrigarri bat gertatzen da. Bildu akordioetatik kanpo uzten denean euskaldunok eskubidea galtzen ditugu. Etengabean. Etengabean. Eta askok esango digute Bildu dagoela nolabaiteko borroka identitario batean eta bakarrik erabakitze eskubideari buruz hitz egiten dula. Berriro diogu, erabakitze eskubidea guretzat gauza oso simple bada. Simplea da. Euskaldunok hemen lan eta bizi garen guztiok dena erabakitzeko eskubidea daukagu. Dena. Independentzia eta pensioak eta hezkuntza sistema eta dena. Hori da guretzat erabakitze eskubidea. Baina ze galdu zaigu bidean? Bildu bazter batetara uzten denean eta PSOE eta Podemosen nolabaiteko laguntza eskatzen denean eta egikaritzen denean. Ez dugu edukiko lan harremanetarako esparru propiorik. Ez dugu edukiko seguritate sozial propiorik. Ez dugu edukiko pentsio sistema publiko euskaldunik. Ez ditugu edukiko selekzio nazional kiroleko selekzio nazionalak. Ez dugu edukiko berma sistemarik. Azken finean, konstituzionala berriz ere erabakiko duelako norena da kompetentzia. Ez dugu edukiko estadu bat, gogoratu behar dugu, PNV-ek, EAJ-ren proposamenez, oinarri eta printzipioetan estadu hitza sartu zutela. Komunidad estatal, estado foral, estado autonomo, hori ere desagertu eginda. Ez garelako estadu bat izango, komunitate autonomo bat izaten jarraituko dugulako. Guzti hori gertatzen da, nolabait esateko eta labur bilduz.
Euskal Herria Bildu akordioetan dagoenean jendeak eskubide gehiago ditu. Euskal Herria Bildu desagertzen denean hortik eta beste batzu sartzen direnean, euskaldunak eskubidea galtzen ditugu. Badakigu orain, askok eta askok egingo dituztela beraien irakurketak. Eta esango dute, bueno, urrats bada, nik hemen daukat Ibarretxeren plana. Eta nik garbi daukat, honekin alderatuta, eta hau da EAJ-ko abertzaleak nola baitere kontuan hartu behar dutena, honekin alderatuta hau urrats bada, bai, atzera. Urrats bat da, bai, atzera. Zeren eta hemen, gauza batzuk nahiko argi jartzen dira. Prologoan autodeterminazio hitza planteatzen da. Sujetuaren definizioan esaten da Euskal Herria, Euskadi, estadu libre asoziatu bat dela. Eta 13. artikuluan oso garbi esaten da zer dan erabakitzeko eskubidea. Tronkala da hemen. Eta berriro diogu, hau urrats bada, bai, atzera. Atzera. Eta gure galdera da, orain omen PSOE Podemos gobernua konformatu behar denean. Orain krisi sakon batean dagoenean 78ko erregimena. Eta beraz, orain nun autonomismoa krisi sakonean dagoen, Eusko Alderdi Jeltzaleak herri honi, herri honen zati honi egiten dion eskaintza, zer dago? Ibarretxe planaren baino askoz bajuago. Eta galdera da, zergaitik? Zergaitik egiten du hau. Hori da azaldu beharko duena. Decía, que en primer lugar, todo el mundo es consciente de que en el Parlamento de los tres territorios llevamos ejerciendo una especie de homenaje a la marmota permanente con un debate sobre nuestro autogobierno y sobre el derecho de autodeterminación durante décadas. Van pasando las legislaturas y se repiten los debates, sin solución de continuidad, permanentemente. El destino ha querido y la historia ha querido que además ahora este debate se haya desarrollado teniendo en cuenta o en el contexto de dos factores que nos parecen muy importantes a reseñar. Primero, el autonomismo es un sistema en crisis y así lo han manifestado la mayoría sindical, la mayoría política de este país desde Lizarra Garasi. El autonomismo es un sistema en crisis, no solo porque en su día no fue capaz de resolver los graves problemas estructurales del país, sino porque el Estado se ha encargado mediante leyes orgánicas o interpretaciones del Tribunal Constitucional de llevar al Estado de las autonomías a una crisis estructural que no tiene salida. Y en segundo lugar, el segundo factor que hay que tener en cuenta es que vivimos en un Estado en plena crisis, cuyo régimen del 78 está en plena crisis, fundamentalmente por muchos conceptos económicos, geoestratégicos, etcétera, pero sobre todo por uno, por el problema nacional o los problemas nacionales. Y sobre todo porque Cataluña ha puesto patas arriba el modelo de vertebración territorial que instauró el régimen del 78. En este contexto estamos haciendo este debate y en este contexto estamos haciendo las propuestas. Euskal Herria Bildu ha tenido una posición clara desde el inicio. Nosotros y nosotras siempre decimos que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. ¿Y qué ha hecho Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu, en primer lugar, ha planteado cuáles son sus reflexiones más genéricas, desde el inicio. Le hemos dicho a nuestra gente, a nuestro pueblo, que para nosotros y nosotras el autogobierno no deja de ser un instrumento que permite hacer frente o no a los problemas que tiene la gente en nuestro país. No tiene nada que ver con lo identitario, tiene que ver con si tenemos disposiciones y poder suficiente para hacer frente a nuestros problemas. Eso es el autogobierno, un instrumento para resolver problemas. Si no lo tienes, no lo puedes resolver. O lo que es peor, lo tratan de resolver otros y otras por nosotros y nosotras, y esto no suele salir bien, ni ha salido bien en términos históricos. Y vamos a seguir insistiendo en decir, ¿qué es el derecho a decidir? El derecho a decidir es un debate que se fija sobre una cuestión y es ¿quién decide, qué decide y dónde decide? Y nosotras y nosotros decimos, deciden todos los que viven y trabajan en este país
y lo deciden todo, todo, desde las pensiones a su independencia nacional. Este es el derecho a decidir para Euskal Herria Bildu. Y dijimos desde el inicio que frente al autonomismo en crisis necesitábamos cambiar el modelo de relación. Y lo que hace el derecho a decidir es cambiar el modelo de relación. 19 veces se cita la palabra confederal de las bases y principios. 19 veces. Un modelo de relación confederal. Y lo que hemos hecho es ser conscientes o ser consecuentes con ello, y lo que hemos dicho es, de lo que se trataba es de cambiar el modelo de relación. Y alcanzamos un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, que en el tema de derechos, al que en tema de derechos se unió Podemos. ¿Y sobre qué era el acuerdo? El acuerdo era que formábamos parte de una nación histórica que se llama Euskal Herria y que somos una nación, que por lo tanto tenemos derecho a la libre determinación, al derecho a decidir, todo, que necesitábamos un poder soberano sobre múltiples competencias en las que además hicimos especial hincapié en las materias socioeconómicas, necesitamos seguridad social propia, necesitamos sistema vasco de pensiones propio, necesitamos selecciones deportivas y necesitamos un marco vasco de relaciones laborales, entre otros. Eso estaba incluido en las bases y principios. Y con esas bases y principios sobre esas 4 columnas, el Parlamento hizo una petición y elaboró un mandato claro a una comisión, digamos que es de expertos, pero que todo el mundo sabe que cada uno representa o ha sido designado por un partido político, porque lo digo ahora porque hay quien cree o quien quiere hacernos creer que hay una comisión neutral que ha nombrado Naciones Unidas. No, no, todo el mundo conocemos quiénes están ahí y todo el mundo sabe cuál es el perfil ideológico de cada uno de los que están ahí y de la que está ahí. Y se les dio un mandato claro, que es sobre estas bases y principios. Tenéis que elaborar un texto articulado. Sobre estas bases y principios, no sobre otros. Y si se puede ensanchar el consenso, se hará respetando las bases y principios. Bueno, nosotros y nosotras tenemos que decir que solo Euskal Herria Bildu ha cumplido este mandato. Y lo hizo en junio entregando un articulado porque ya expresamos en junio ya nuestras dudas sobre lo que estaba ocurriendo en esta comisión. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta comisión? En esta comisión ha ocurrido que frente a una mayoría que había firmado las bases y principios, se ha construido una mayoría alternativa. Esto es lo que ha pasado, que con nocturnidad y alevosía se ha construido una mayoría supuestamente alternativa, porque tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Y lo que ha ocurrido, para que la gente entienda, es que fuimos con un consenso para elaborar un articulado en función del consenso alcanzado por PNV y Bildu, y lo que nos devuelven es un consenso entre el PSOE, el PNV y Podemos. Y entonces esto solo tiene una explicación. Es o alguien ha cambiado las bases y principios, que sí, o si no, PSOE y Podemos están de acuerdo ahora con lo que votaron en contra hace un año. Y esto no es posible. Alguien no está diciendo la verdad. Esto no es posible. Y entonces, esto es lo que nosotros creemos que ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque al lehendakari Urkullu no le gustaban las bases y principios. Ha ocurrido porque el señor Ortúzar dijo a los pocos días de alcanzar aquel acuerdo que nosotros definimos como histórico, dijo que aquello era una carta al Olentzero. Y ha ocurrido porque a los sectores que mandan hoy en el PNV no les gustaban las bases y principios. Y por eso lo que han hecho es utilizar un subterfugio en un ejercicio de trilerismo político, y lo que han hecho es con nocturnidad y alevosía cambiar las bases y cambiar la alianza. Y nos van a traer un texto que será entregado hoy, si no ha sido entregado ya, que no responde a las bases y principios. ¿Qué nos van a traer? Una reforma del estatuto dentro de la Constitución española. Esto es lo que nos van a traer. Y si esto tiene algo que ver con las bases y principios, pues alguien nos lo tendrá que explicar. Y esto es lo que ha ocurrido. Y esto es lo que ha ocurrido. Y nosotros entregaremos, ya tenemos entregado desde hace 6 meses, nuestro propio texto articulado. Lo que le queremos decir a nuestra gente es, además, ¿qué es lo que ocurre cuando Euskal Herria Bildu sale de los acuerdos o cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos?
Cuando Euskal Herria Bildu no está a los acuerdos y se buscan otro tipo de acuerdos, los vascos y las vascas nos vamos dejando derechos por el camino. Nos vamos dejando derechos por el camino, desaparecen los derechos. Cuando Euskal Herria Bildu no está en los acuerdos, los vascos y las vascas perdemos derechos. Cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos, los vascos y las vascas ganamos derechos, de todo tipo. Y por eso, en este ejercicio, hay quien señala que, claro, el problema es que Euskal Herria Bildu quiere el derecho a decir, no, lo quiere Euskal Herria Bildu y lo quiere la mayoría de este país. Y la mayoría de este país. Pero claro, solo se centra ahí, no está ahí. Y volvemos a repetir, ¿cuál es el derecho a decidir? Queremos decidirlo todo. Entonces, ¿qué? No hay derecho a decidir. No hay nación en el nuevo articulado, pero tampoco hay sistema de pensiones público, ni tampoco hay seguridad social, ni tampoco hay marco vasco de relaciones laborales, ni tampoco hay selecciones deportivas nacionales, ni tampoco hay sistema de garantías. Todo eso es lo que hemos ido perdiendo en el camino. Y entonces lo que se trata es de hacer una chapucilla, que es una reforma estatutaria dentro de los límites de la Constitución española. Esto es lo que nos proponen. Por lo tanto, nosotras y nosotros queremos volver a reseñar que este ejercicio que se suponía era para que vascos y vascas nos dotáramos de un instrumento y de un consenso suficiente para poder dotar al país de un horizonte de certidumbre e instalar al país con suficientes poderes políticos como para hacer frente a los problemas del país, pues nos vamos a encontrar con esto otro. Sabemos que hay quien dirá que esto es un pasito. Y yo les hago una apelación a todos los ciudadanos de este país, en este caso de los 3 territorios, pero sobre todo a los ciudadanos y a los abertzales de este país, que vivieron con ilusión la etapa tanto del Izarra como del Plan Ibarretxe. Estos señores del PNV es un pasito, pero para atrás. Ahora ya no estamos ni tan siquiera en la bicicleta estática, ahora vamos para atrás. Y alguien nos quiere hacer entender cómo es posible que cuando en el horizonte hay, hipotéticamente, un gobierno progresista en el Estado español, con una crisis brutal del régimen del 78, con una crisis brutal del Estado de las autonomías, con el problema nacional encima de la mesa, que ahora se elabore un texto que es muy inferior al que en su día presentó el lehendakari Ibarretxe, porque el lehendakari Ibarretxe tenía claras algunas cosas, al menos en este texto están. En el preámbulo se habla claramente del derecho de autodeterminación, pero también se dice que el sujeto, cosa que no se define aquí volvemos a ser una comunidad autónoma. En el texto del lehendakari Ibarretxe éramos una comunidad libremente asociada. Pero es que si alguien quiere saber lo que es el derecho a decidir y dónde va en un texto articulado que es riguroso en términos intelectuales, pues se puede apuntar al título 1, artículo 12 y 13. Ahí se explica qué es el derecho a decidir. Nítidamente. Entonces, ¿esto es un pasito? Sí, para atrás. Un pasito para atrás. Y esto nos parece realmente algo triste, porque entendíamos que el país necesitaba otra cosa, entendíamos que el país esperaba otra cosa y entendíamos que el país necesitaba otra cosa. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a seguir empujando para que este país tenga el marco político que le permita resolver sus problemas y para que este país pueda decidir soberanamente todas sus políticas. Galderariko badago. Bai. Una vez que los textos se presenten hoy y la ponencia retome los trabajos, ¿puedes confirmar si Euskal Herria Bildu va a presentar su texto como proposición de ley para avanzar en el debate? Bueno, en principio, nosotros pensamos que hay que hacer un primer ejercicio, que es la ponencia dio un mandato. La ponencia tendrá que decir si esta comisión ha cumplido el mandato o no. Desde nuestro punto de vista no lo ha cumplido. Es decir, la ponencia no podía alterar las bases y principios, porque este era un mandato parlamentario. Quienes están legitimados democráticamente para cambiar las bases y principios
son las y los parlamentarios y parlamentarias elegidos democráticamente. Pues esto es lo que se ha hecho. Entonces, nosotros pensamos que hay un primer paso, que es esta ponencia tendrá que decir si el texto que se entrega o los textos que se entregan se ajustan o no a las bases y principios. Para nosotros este es el primer paso. En segundo lugar, nosotros vamos a tener nuestro texto allí, ya lo hemos presentado desde hace 6 meses, y vamos a defender nuestro texto, pero no porque es nuestro texto, sino porque consideramos que es el texto que refleja los intereses y los deseos de la mayoría de la sociedad de estos 3 territorios, y por lo tanto lo vamos a defender. Y después veremos en el trámite parlamentario qué es lo que se hace, pero nosotros tenemos una cosa meridianamente clara, más que una, dos. Una, en esta legislatura, si la legislatura se lleva hasta septiembre, hay tiempo para debatir. Que no nos quieran amortizar esto diciendo, no, esto ya queda para la siguiente legislatura. No, de aquí a septiembre hay un montón de meses, se puede debatir. Y en segundo lugar, nosotros creemos que el país tiene derecho a debatir sobre todas las posiciones y a decidir sobre todas las posiciones. No queremos un debate que sea o lo coges o lo dejas, esto es lo que hay. No, 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 no. Nos parece que eso es profundamente antidemocrático. Lo que decimos es, el país tiene derecho a debatir y conocer todas las posiciones. Y tiene derecho a decidir sobre todas las posiciones o sobre todos los textos que se puedan incluir en este debate. Y en ese sentido sí quiero adelantar que al menos por nuestra parte Euskal Herria Bildu va a poner en marcha una ronda para dar a conocer su texto a todos los agentes sociales, políticos, económicos, culturales de este país y para darles su impresión sobre lo que ha sucedido en el contexto de este debate. Zuek badakizue akordioa egin genuenean kazetari guztien, hori ere nik uste dato esanguratsua dela. Kazetari guztien galdera zera, zuek uste duzute PNV mantenduko dela hemen. Horrek erreflejatzen du PNV duen sinesgarritasuna gauza batzuetan. Orduan, zeinekin aurkituko geran, segurazki PSOE eta Podemosekin akordioa egin dutenekin, baina ez dakigu. Ez da gure nolabaiteko kezka, beraiek argitu beharko dute zergaitik egin duten hau, zergaitik kontestu historiko honetan, eta beraiek sinistarazi beharko digute, orain erabakitze eskubidearen kontrakoa Euskal Herria Bildu dela, eta ikusten ari garenean etengabean Alderdi Sozialista esaten erabakitze eskubidearen kontrakoa dela, beraz, akordioa zeren inguruan egin dute. Eta badira gauza batzuk ja enegarrenez esan ditugunak azken urteetan, eta da, Euskal Herria Bilduk ze defendatzen duen mundu guztia daki. Gu ez gera izkutatzen, gu independentista gera, republikanoa gera, ezkerrekoa gera. Alderdi popularra zer den ere mundu guztia daki. Alderdi sozialista ez duela onartzen erabakitze eskubidea, mundu guztia daki. Ez da sorpresa bat. Podemosena sorpresa handiagoa da. Eta Podemos aurkeztu zen hemen hauteskunde batzuetara autodeterminazio eskubidea defendatzen. Eta orain ez da kapaz hori jartzeko idatzi batean. Problema da betikoa. Problema da PNV gauza bat esaten dula eta beste bat egiten dula. Eta zer egingo du? Ikusiko dugu. Guk argi daukagu zer egingo dugun guk. Defendatu oinarri eta printzipioak. El texto nuestro, el que han pactado PSOE, Podemos y... ¿El de las bases y principios? Bien, pero... probablemente todo el mundo convendría en decir que ese es un texto anticonstitucional. Pero entonces el debate es, empecemos por lo principal, es decir, que al final hay un muro en Madrid que te dice que esto es anticonstitucional, ya lo sabíamos antes de empezar. Entonces, si lo que ahora alguien quiere decirnos es que hay que respetar los límites de la Constitución española, oiga, ¿para qué hemos hecho todo esto? ¿Esto qué sentido tiene? Es mucho mejor que nos digan ellos en Madrid qué podemos pedir y qué no. Y entonces, vascos y vascas, tendremos que decir si lo aceptamos o no. Pero hay quien cree que utilizando ambigüedades
va a pasar el filtro de Madrid más fácil. No va a ocurrir. Pero nosotros no hicimos un planteamiento para ir a Madrid, para que Madrid nos dijera que no. No, no, nosotros hemos hecho propuestas innumerables encima de la mesa para decir, los vascos tenemos que hacer un debate soberano sobre qué necesitamos. El segundo debate será si esto en Madrid entra o no, pero es el segundo debate. Y el tercer debate será, y si no entra, ¿qué hacemos? Y nosotros estábamos dispuestos a negociar ese plan de gestión, porque hay quien dice, no, la posición de Bildu era que Madrid nos dijera que no y nos tirábamos al modelo catalán. Pues no, no es cierto, quien dice eso miente, miente. Nosotros lo que decíamos es, hay que elaborar un texto sobre las bases y principios. Ese texto tiene que recoger las conclusiones de un debate soberano, porque por lo menos podremos hacer los debates de manera soberana. Y tiene que recoger lo que quiere la mayoría de este país. Y después empezamos a hablar de si hay que ir a Madrid o no. Y si vamos a Madrid y dicen que no, ¿qué hacemos? Pero esta era la propuesta que hacía Euskal Herria Bildu, un plan de gestión de este texto. Lo que ha ocurrido es que ha habido una automutilación del texto pensando qué es lo que Madrid puede aceptar o no. Y lo que Madrid puede aceptar o no, pues ya lo sabemos. Entonces, ¿el problema qué es? ¿Nuestro texto o que hay un Estado enfrente que permanentemente se niega a aceptar los derechos de los pueblos? Este es el problema. Vamos a debatir de esto. No, Euskal Herria Bildu está muy tranquilo y muy tranquila porque nosotros hemos cumplido nuestra palabra, creemos que hemos sido coherentes, ha ocurrido lo que ha ocurrido, cada cual tiene su responsabilidad en lo que ha ocurrido, nosotros pensamos que se está perdiendo una oportunidad, ya veremos si a futuro se puede reconducir la situación, pero desde nuestro punto de vista lo que no se puede hacer es engañar al país. No se le puede engañar a la gente hay que decirle la verdad. Y hay que decirle que hay una voluntad de este país por hacer cosas y hay una voluntad de un Estado por impedir que las hagamos. Esta es la verdad. Entonces, frente a eso, hay que ser inteligente, hay que ser prudente, hay que tomarse las cosas con calma, no estamos especialmente nerviosos, no tenemos excesiva prisa. Lo que decimos es, oiga, los vascos y las vascas de estos tres territorios tendremos derecho a debatir y a poner en un papel qué es lo que queremos. Porque si ya empezamos a quitárnoslo nosotros, dices, ¿para qué hacemos el debate? Porque para eso es mejor que nos mande un dictamen el Tribunal Constitucional al Parlamento de Vitoria y diga, oiga, esto ni lo toque, esto tampoco, ni seguridad social, ni marco vasco de relaciones laborales, ni tal. Bien, y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces qué ha quedado de todo esto? O sea, ¿cuál es la propuesta que hacen? ¿En qué cambia esto la actual situación? ¿Qué es lo que vamos a sacar de este viaje? Y a nosotros nos parece que en este contexto histórico esto es una grave irresponsabilidad, que creo que no comparte la mayoría de abertzales en el PNV. ¿Y qué alternativa ves a la no bilateralidad? La bilateral. Nosotros lo que decimos es que es posible construir un texto articulado que respete las bases y principios, que contaría ahora mismo, no sabemos cuál sería la posición de Podemos, pero contaría ahora mismo con más del 60% del Parlamento de Vitoria, con todas las diputaciones de los tres territorios por encima del 70%, con el 100% de los ayuntamientos del país, con la mayoría sindical, con el movimiento feminista, con la mayoría popular del país. ¿Esto es lo que tendríamos? Esto es lo que tendríamos, un texto avalado por la inmensísima mayoría de este país. Y después trataríamos de que Madrid aceptara esto. Y si no lo acepta, pues decidiríamos qué hacer. Y en ese decidir qué hacer hay múltiples escenarios, no hay solo un escenario. Pero lo que quedaría acreditado es que la gran mayoría de este país quiere un estatus político como el que ha planteado las bases y principios. Pero sin excesiva prisa, sin dramatismos, sabiendo que al final hay una pared. Bien, pero no tenemos mucha prisa. Lo que teníamos que decir es, ¿la gran mayoría de este país está aquí? Sí. ¿La gran mayoría del pueblo de Cataluña está donde está? Sí. Bueno, el problema lo tiene el Estado. El problema lo tiene el Estado. Entonces, habría que jugar esa partida y llevar al Estado a una mesa de negociación.
Esta es la propuesta que hacíamos nosotros, si fuera posible. Vale, seguiremos hablando de este tema.